Ya. Este es el que se está tardando. Ay. Listo. Recording in progress. Ok. Creo que ya tengo todo. Ok, listo. Hoy sí empecé tarde. Es que con los otros chicos me tardo en terminar y ya fue, pues. Bueno, ¿qué hicimos la semana pasada? Porque con ustedes iniciamos este tema ya, ¿se acuerdan? Hicimos este ejemplo. A ver, me voy de frente. El de las rutas, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿Qué aprendimos de ese ejemplo? A ver si se acuerdan. ¿Ya? Teníamos, a ver, les recuerdo más o menos cómo fue el ejemplo porque necesito retomar lo que hicimos un poquito, ¿no? Que teníamos la ciudad A y la ciudad B y nos decían que había 3 rutas posibles y que la empresa escogía al azar cualquiera de las 3 rutas, ¿sí? Y que el tiempo de viaje de la ciudad A la ciudad B tenía un valor esperado mu sub 1 en el caso de escoger la ruta 1, mu sub 2 en el caso de escoger la ruta 2 y mu sub 3 en el caso de escoger la ruta 3. Y que dicho tiempo de viaje también tenía una desviación estándar mu sub 1, mu sub 2 y mu sub 3 para cada ruta, ¿no? Correspondiente. Entonces, dime, Hilary, ¿ya? ¿Se parece a quién? No, no la regla de la multiplicación, la regla de la probabilidad total. Lo que pasa es que la regla de la multiplicación es uno de los sumandos de la regla de probabilidad total. Creo que eso es lo que te está pasando. A ver, vamos para allá. A ver, la probabilidad de A dado B, ¿sí? Es igual a la probabilidad de A inter B entre la probabilidad de B. Esta es la definición de probabilidad condicional. Vamos una a la vez. Después tú puedes despejar de ahí la probabilidad de A inter B. ¿Ok? Y eso te da la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Entonces, este es el primer paso de la regla de multiplicación. ¿De acuerdo? Y sí se parece a la ley de probabilidad total. Esto es lo que se usa. Bueno, esto es siempre cierto, ¿no? Eso primero que nada. Siempre cierto. Inclusive en el caso independiente. O mejor dicho, seamos más específicas. ¿Cómo? Solo despejado. En el caso que A y B sean independientes.
No, son lo mismo. No, casi. Son lo mismo, solo estoy despejando. ¿De acuerdo? Ya. La ley de probabilidad total, ¿sí? Lo que dice es lo siguiente, que yo creo que vale la pena, si tienes dudas, recordarla. La ley de probabilidad total, es más, lo voy a hacer con 3 eventos. Suponte que tengas aquí el evento A1, A2 y A3. Y tú quieres calcular la probabilidad de un evento B que realmente depende en algún sentido de A1, A2 y A3. Por ejemplo, el tiempo que se va a tardar la empresa en llevar los productos desde la ciudad A hasta la ciudad B va a depender de la ruta 1, de la ruta 2 o de la ruta 3. El tiempo de viaje va a cambiar, el tiempo medio de viaje. ¿Ok? O sea que efectivamente ese es un ejemplo, ¿no? Aquí. ¿Y cómo era la ley de probabilidad total? ¿Qué decía? Porque hoy la vamos a invocar, o de hecho vamos a generalizarla. La ley de probabilidad total, ¿qué decía? ¿Cómo se calculaba la probabilidad de B? No la busquen, no la busquen. Correcto. Fíjense que este evento que está aquí, ¿quién es? A1 intersectado con B. ¿Lo ven? Esto es A1 intersectado con B, tal cual. Y si yo sumo A1 intersectado con B, la probabilidad de A1 intersectado con B, lo sumo con la probabilidad de A2 intersectado con B y lo sumo con la probabilidad de A3 intersectado con B, ¿qué obtengo? Me gustó tu suspiro. La probabilidad de B. Tal cual, ¿no? Ya ven que no es magia negra. Sí, es chévere cuando eso pasa. Yo les dije que una vez me tocó darle clases a un salón, lo voy a poner hasta 3 porque estamos haciendo el ejemplo con 3. Esto es la probabilidad de B intersectado con A sub I. ¿Lo ven? Y ahora yo puedo usar asterisco. Me encanta cuando dice, ay, ya, qué chévere. Me encanta cuando eso pasa, porque eso quiere decir que están entendiendo. Ya. Ahora uso eso ahí. ¿Por qué lo uso? Porque, bueno, efectivamente me sirve saber por qué ruta la empresa está llevando los productos desde la ciudad A hasta la ciudad B. Esas probabilidades me las sabría, ¿sí? O sea, esta es la probabilidad de B dado A sub I por la probabilidad de A sub I, que fíjense que aquí escoger una ruta siempre tiene probabilidad 1/3, o sea que esas probabilidades me las sé. ¿Correcto? Esa es la ley de probabilidad total. Y sí, este producto es la ley de multiplicación, cada término. ¿Ahora sí te queda claro? Exacto. Exactamente. Uno es un sumando, la otra es toda la suma, es la ley de probabilidad total. Dime, Yari. Correcto, me voy de frente a eso. Maravilloso. Ya vamos para allá. ¿Puedo grabar esto y borrarlo? Ya lo grabé. Ya, lo borro. Ya. Nosotros este ejemplo lo hicimos, si quieren después regresamos, pero dada la pregunta de Iyari, voy a aprovechar. Esta fue la fórmula que usamos, que terminamos usando, si se acuerdan, porque nosotros dijimos, bueno, en otra anotación, pero a ver, aquí está lo que la pregunta de Iyari es esta, que no nos dio tiempo de llegar hasta esta lámina. A ver, está con una notación genérica, no está con la notación del problema, pero podemos ponerla en la notación del problema si quieren. Les recuerdo que habíamos llamado T, ¿a qué cosa? Al tiempo de viaje, ¿no?
entre A y B, para no hacerlo muy largo. ¿Ya? Y habíamos llamado... Bueno, en el Rpres está como R sub J, pero en realidad habíamos llamado J a una variable aleatoria que tomaba el valor 1, 2 y 3, dependiendo, o sea, con probabilidad un tercio y un tercio, que era la ruta escogida. J era la ruta escogida, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense, ¿quién es T dado que J vale 1? ¿Quién es esa variable aleatoria? ¿Cuánto se tarda? Fíjense que yo la podría pensar como esa vale 1 si la empresa toma la ruta 1 y vale 0 si no, si toma cualquier otra. La puedo pensar así, como una Bernoulli. Lo interesante de pensarla así, efectivamente, T dado que J es igual a 1, es una Bernoulli, y en este caso, ¿quién es la probabilidad de éxito? Un tercio. ¿Ven cómo saben? ¿Cuánto nos había dado la esperanza de T dado que J vale 1? Mu sub 1, correcto, mu sub 1. ¿De acuerdo? Porque nos dijeron el tiempo de viaje entre la ciudad A y la ciudad B, cuando la empresa escoge la ruta 1 es mu sub 1. ¿De acuerdo? El valor esperado del tiempo de viaje. Valor esperado del tiempo de viaje. Ya, buenazo. ¿Quién es el valor esperado? A ver, ¿cómo lo pongo? De T dado J. ¿T dado J es una variable aleatoria o no? ¿Qué valores toma? Mu1, Mu2 y Mu3 para J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3, con probabilidades un tercio, un tercio, un tercio. ¿Correcto? Ya. ¿Y cuál es la esperanza de una Bernoulli? Vamos a ponerlo fácil. ¿Cuál es la esperanza de una Bernoulli parámetro P? Exacto. Entonces, 0 por 1 menos P más 1 por P, o sea que da P. ¿De acuerdo? ¿Sí ven lo que está pasando o no? Ok. Fíjate. Ahora míralo en la anotación que tengo aquí y aquí. ¿Sí se ve bien allá atrás? ¿Sí lo ven? Ya, porque lo tengo más pequeño de lo que podría tenerlo. Fíjense que la esperanza de Y dado a sub I es justamente si Y dado a sub I es Bernoulli parámetro P, ¿sí? Quiere decir que su esperanza da P. O da la probabilidad de que Y de Y dado a sub I. Eso es P, ¿no? Esto es P. ¿Lo ven o no lo ven? Si la variable aleatoria es Bernoulli, si Y aquí es Bernoulli, si Y dado a sub I es Bernoulli, su valor esperado es su probabilidad. Es la probabilidad de Y dado a sub I. O sea que el valor esperado y la probabilidad son lo mismo. O sea que es la misma fórmula. Si Y fuese Bernoulli, la ley de... ¿No lo ven? No, sí lo ven. La ley de probabilidad total es lo mismo que la ley de esperanza total. Porque esa esperanza realmente es la probabilidad de B dado su I.
Solo cuando es Bernoulli. Por eso es que yo digo que la ley de probabilidad total es un caso particular de la esperanza total, de la ley de esperanza total. Cuando la variable aleatoria es Bernoulli, la ley de esperanza total se reduce o se convierte en la ley de probabilidad total. O sea que la estamos generalizando, porque ahora yo puedo usar una y más complicada, una variable aleatoria más complicada, y entonces arriba se cumple, ¿no? La ley de esperanza total nos dice cómo sacar la cuenta. ¿Ok? Es medio trampa, porque nosotros lo que hemos calculado en el ejemplo es este lado derecho. Yo en ningún momento les he probado que ese lado derecho es igual al izquierdo. Eso espero lograrlo en esta sección al final de la clase. ¿Ok? Nosotros realmente calculamos fue la suma del lado derecho. ¿Se acuerdan? Porque nosotros dijimos, ¿quién es la esperanza del tiempo de viaje? La esperanza del tiempo de viaje, y esto es trampa, todavía es trampa porque yo no les he dicho nada, pero en realidad lo que nosotros calculamos es esto, es la esperanza de t dado que dado j. Eso calculamos nosotros. Porque nosotros dijimos, la esperanza de t dado j es una variable aleatoria que toma tres valores. Toma el valor μ1 con probabilidad 1/3, el valor μ2 con probabilidad 1/3 y el valor μ3 con probabilidad 1/3. O sea que le calculamos la esperanza a esa variable aleatoria que toma tres valores. Eso hicimos la clase pasada. Pero en realidad no tenemos constancia, parece intuitivo, pero no hemos demostrado que esa cuenta da exactamente la esperanza de t. Tenemos la intuición de cuando usábamos la ley de probabilidad total, pero no se los he demostrado todavía. Se los debo, ¿ok? Pero lo que calculamos la semana pasada fue este lado. ¿Estamos de acuerdo? Dijimos, tenemos una variable aleatoria, o sea, aquí hicimos el valor que toma la variable aleatoria por la probabilidad de que lo tome, más el segundo valor que toma esa variable aleatoria por la probabilidad de que lo tome. Hoy sí que no hay ni un poquito de brisa. Y la esperanza de la variable aleatoria, o sea, del tercer valor que toma la variable aleatoria por la probabilidad de que lo tome. ¿De acuerdo? Esa fue la cuenta que sacamos. Y dijimos, eso da μ1 por 1/3, más μ2 por 1/3, más μ3 por 1/3. Al revés. Pero todavía no es la torre. Esta se llama la ley de la esperanza total, esta que está aquí. Ok, es como un paso intermedio. Ahorita vamos a generalizar esa y vamos a ir a la propiedad torre. ¿Ok? Exacto. Porque y, la variable aleatoria que estás metiendo aquí, no tiene por qué ser Bernoulli. El caso más simple de tipo de variable aleatoria es la Bernoulli. Si es Bernoulli, es la ley de probabilidad total. Si es una cosa más general, es la ley de esperanza total. ¿Ok? Es más general la ley de esperanza total que la ley de probabilidad total. Pero lo que yo sí quiero que se acuerden es que esa forma de pensar que aprendimos con la ley de probabilidad total es la misma forma de pensar que estamos usando ahorita. Eso de necesitar saber por qué ruta se va la empresa para poder calcular la esperanza del tiempo de viaje, eso lo aprendimos cuando vimos la ley de probabilidad total. Es decir, yo necesito saber por dónde se fue la empresa para saber cuánto tiempo promedio se tarda. ¿Correcto? Entonces, esa forma de pensar que aprendimos allá, nos las tenemos que traer para acá porque sigue siendo lo mismo aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo importante. Porque en este caso se caía de la mata, digamos, era más o menos obvio que había que saber cuál era la ruta. ¿Ok? Van a haber ejemplos donde no es tan obvio saber con respecto, o sea, que a uno se le ocurra
con respecto a quién condicionar. Eso lo tenemos que ir aprendiendo. ¿Ok? Ya. ¿Sí? ¿Respondí a tu pregunta? ¿Cuándo es Bernoulli? No, la de arriba, o sea, la ley de esperanza total, se cumple para cualquier variable aleatoria. En el caso de que esa variable aleatoria pueda ser vista como una Bernoulli, estás en el caso de la ley de probabilidad total. ¿Se entiende en qué sentido estoy generalizando, no? La estoy calculando, ahora estoy usando la ley de probabilidad total, pero ahora tengo una variable aleatoria y estoy permitiendo que esa variable aleatoria no solo sea Bernoulli, sino que sea otra cosa, más general. ¿Ok? Y por cierto, lo que les hice antes, en chiquito, con el cuadrito y la cosa, es la demostración de la ley de probabilidad total. Fíjense que ahí yo no usé esperanzas ni nada, ¿no? Lo que estoy ahorita es como mirando hacia atrás. Aquí está la ley de esperanza total. Miren que coincide con la ley de probabilidad total en el caso de que Y sea una variable aleatoria Bernoulli. ¿Ok? O sea que es algo nuevo, pero no tan nuevo, ¿no? Ahí todavía hay intuición que viene de atrás. ¿De acuerdo? Ya, pues, hagamos un ejemplo más complicado. Porque ¿para qué sirve esta cosa? Espero poder terminar la clase demostrando la ley de la propiedad torre de la esperanza condicional. En el otro grupo no me dio tiempo, pero aquí ya habíamos hecho el ejemplo, así que me ahorré unos minutos ahí. Ok. Supongamos que clientes llegan a una tienda por departamentos siguiendo una variable aleatoria Poisson con tasa de llegada lambda clientes por hora. ¿Ok? O sea, el número de clientes que llegan a la tienda, lo voy a llamar N, número de clientes que llegan a la tienda en una hora, es una variable aleatoria Poisson, parámetro lambda. Eso es dato, ¿ok? Cada cliente hace una compra con probabilidad P independientemente de cualquier otro cliente, ¿ok? Yo siempre he hecho broma cuando hablo de este ejercicio que digo, no es que vas con la amiga que te dice, ay, sí, cómpratelo, te queda bien hecho, ¿cómo lo vas a pagar? Mira qué barato está. No, eso no es el caso, ¿ok? Aquí tú eres autónomo y aunque tengas a tu amiga ahí respirándote en la nuca, tú vas a decidir independientemente de lo que ella opine, ¿ok? Entonces, cada cliente hace una compra con probabilidad P, ¿ok? Independientemente de cualquier otro cliente, o sea que P es dato. Se sabe además que cuando un cliente realiza una compra, la misma tiene una media de mu dólares y una desviación estándar de sigma dólares. Eso es lo que gasta en promedio un cliente. Entonces yo voy a llamar X a la cantidad gastada por un cliente. ¿Y qué sabemos? Y hace falta otra cosa. Fíjense que dice, note que puede ser que un cliente no compre nada. O sea, hay clientes que entran y no compran nada. ¿Ok? O sea, tal y como ocurre en la vida real. Entonces yo voy a llamar C a una variable aleatoria que tome el valor 1 si compra. O sea que eso ocurre con probabilidad P, ¿correcto? Y vale 0 con probabilidad 1 menos P. ¿Correcto? O sea que, ¿qué cantidades? ¿Quiénes son mu y sigma en este caso?
O sea, cómo expreso mu y sigma en función de las variables aleatorias que acabamos de definir. ¿Quién es x dado c igual a 1? Casi, Santiago. Prueba otra vez. ¿Cómo? Dime. No. ¿Quién es mu en función de estas variables? Ok. ¿La esperanza de quién, Santiago? Correcto. La esperanza de x dado que el cliente compra. O sea, el valor esperado de lo que gasta cuando compra, dado que compra, eso es mu. ¿Lo ven? O sea que, si se dan cuenta, esta cantidad que está aquí, ¿es una variable aleatoria o es una cantidad determinística? Es determinística, ¿correcto? Esta es determinística. Ok, bien. Esto es fundamental aquí, entenderlo. Y esta que está aquí, la esperanza de x dado c, es aleatoria, ¿de acuerdo? Y es aleatoria ¿por qué? ¿Qué valores toma con qué probabilidades? Toma el valor mu con probabilidad de que c valga 1, ¿correcto? Que es p, porque sabemos que un cliente compra con probabilidad p, y vale 0 cuando no compra, ¿no? Porque el valor esperado del gasto cuando no compra es 0. ¿Correcto? O sea que ¿quién es el valor, dado que tengo una variable aleatoria, quién es el valor esperado de esa variable aleatoria? Ay, espérense, me faltó escribir aquí, esta es una variable aleatoria. ¿Correcto? Y como tal, entonces tenemos licencia para calcular la esperanza, varianza, lo que sea que nos venga en ganas, ¿no? Lo que sea que la profe decida molestarme con. A ver, esto es x dado c, y este valor esperado que da, facilito, ¿no? Porque es una variable aleatoria que toma dos valores y sé sus probabilidades. O sea que es el primer valor por la probabilidad de que lo tome más el segundo valor por la probabilidad de que lo tome, o sea que esa cosa da mu por p. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Porque me piden calcular la media y la varianza de la compra en dólares de un cliente cualquiera. ¿Ok? Bueno, ustedes todavía no saben que esto es igual a la esperanza de X. Voy a ponerlo así, soon to prove, pero tenemos la intuición de que eso aparece. Soon to be proved. ¿Ok? Pronto lo vamos a probar. ¿Ok? Lo vamos a demostrar al final de la clase de hoy si todo va bien y nos da tiempo. Yo espero que sí. ¿Ok? Pero lo que estamos calculando es la parte de arriba. ¿De acuerdo? Estamos calculando el valor esperado de una variable aleatoria que toma dos valores. Nada más, eso estamos haciendo. Facilito. ¿Sí? Y eso resulta ser que es la esperanza de X. Por ahora me lo creen así a ciegas, después veremos que es verdad. ¿Ok? Bueno, eso que está ahí es la propiedad torre de la esperanza condicional, que dice, si tú quieres calcular la esperanza de X, puedes hacerlo usando eso. ¿Ok? Pero vamos a ver por qué es que es recontrapoderosa este nuevo teorema, porque es un teorema. Ah, perdón. Esta es la media, ¿no? La media de X. Me falta calcular la varianza de X. ¿Cómo hacemos eso? No.
A ver, piénsalo otra vez. ¿Por qué no es sigma? Me piden la varianza de X, pero la varianza incondicional de X. Yo necesito saber, para saber cuánto gasta un cliente, necesito saber si compra o no compra. Y para calcular la varianza, pues necesito saber si compra o no compra. ¿Quién es la varianza de una variable aleatoria? Siempre, siempre, siempre. ¿Cuál es la fórmula? La esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X toda al cuadrado. Este animal ya lo calculamos, porque me creyeron que la esperanza que calculamos antes era eso, era la esperanza de X. O sea que esta que está aquí adentro, esta nos dio mu por P, o sea que ahí va mu por P al cuadrado. Me falta calcular la esperanza de X al cuadrado. ¿Cómo la calculo? Eso está más difícil. ¿Cómo calculamos la esperanza de X al cuadrado? Fíjense que estamos repasando lo que aprendimos o recordamos la vez pasada, ¿no? Con los datos que tenemos. ¿Ni idea? Un paréntesis, les voy a recordar algo que capaz no se acuerdan. Pero no, mírenlo, está escrito aquí. Nosotros sabemos, pregunto, ¿quién es la varianza de X dado que C vale 1? ¿Cuánto vale esa? Esa me la sé. Nos la dieron. Sigma cuadrado, ¿no? Correcto, porque es la varianza. Nos dieron la desviación estándar. ¿Ya? ¿Y cuánto vale la varianza de X dado que el cliente no compra? 0, exacto. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto valdrá la varianza de X? No sé, pregunto. ¿Seguro? ¿Eso se cumplirá para varianzas? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo magia negra, ahí es donde comienzan los problemas. Cuidado con eso. Fíjate, estás usando una definición de esperanza para calcular una varianza, ahí comienza el rollo. Cuando no estén segurísimos de lo que estén diciendo, probablemente es porque no están siguiendo la teoría. ¿Ok? Échense para atrás y piensen. Ok, un segundito. Fíjense. Tenemos esa y tenemos esta. ¿Sí o no? ¿Esta valía? Mío. Y tenemos esta. ¿Sí? Ya. Y por supuesto, tendríamos esas elevadas al cuadrado. Ya. Entonces, la varianza de X, dado que C es igual a 1, sí es igual a la esperanza de X al cuadrado, dado que C vale 1, menos la esperanza de X, dado que C vale 1,
todo al cuadrado, ¿sí o no? Eso sí es verdad. Acuérdense que aquí con todas estas esperanzas condicionales, varianzas condicionales, siguen todas las propiedades y las definiciones de las incondicionales. A ver, fíjense, yo quiero esta. Correcto, de ahí la saco, la despejo, ¿no? ¿Lo ven? Porque yo tengo, fíjense, esta, yo sé que vale sigma cuadrado. Y esta, yo sé que vale mu por p al cuadrado. Entonces despejo esa. ¿Sí? ¡Ping! ¿Se les hubiese ocurrido? Probablemente no. Ahora se saben el truco, ahora se les hubiese ocurrido. Esto tiene que ir para el resumen de teoría, porque este truco de calcular la esperanza de una variable al cuadrado, despejándola de la varianza, se usa bastante. Aparece por aquí, por allá, en miles de lugares. Dime, Hilary. Sí, 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 sí. Pero fíjate que necesitamos, o sea, echando para atrás. Comenzamos, dice, ay, pucha, me están pidiendo la varianza de X. Incondicional, qué roncha. ¿No? No me sé ninguna fórmula de esas. Que existe, ¿ah? Al final de todo este sufrimiento se las voy a dar. Pero por ahora, pues cuando la vean todas así, ¡ah! Se las pongo de entrada y aquí sale todo el mundo cabizbajo, derechito, a retirar el curso. Entonces tengo que ir despacito. ¿Ok? Para que por lo menos me aguanten hasta semana 8 o algo así. No, 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 ya no puede, dice Santiago. Oh, sí se puede, sí se puede. Aquí vamos juntos. ¿De acuerdo? Comenzamos ahí. Dijimos, la varianza de X es la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X todo al cuadrado. La esperanza de X ya la calculé, la tengo. Me falta la esperanza de X al cuadrado. ¿Cómo calculo la esperanza de X al cuadrado? Ahora retomamos. ¿Cómo calculo la esperanza de X al cuadrado? Ah, espérate, aquí estábamos, ¿qué lo hacemos en rojo? ¿Será, no? ¿O lo hacemos en verde? No, seguimos en verde. No sé. ¿Quién es la esperanza de X al cuadrado entonces? Ahora es un valor esperado, ahora sí vale eso que querías hacer antes. ¿De acuerdo? No me acuerdo tu nombre, debería de saberme tu nombre, pero no me lo sé. Giovanni, ¿verdad? Me lo dijo hace poquito. Ya, la esperanza de X al cuadrado, dado que C vale 1, por la probabilidad, fíjate que este sí es un valor esperado, aquí sí se vale hacer eso. ¿Lo ven? Que X cuadrado dado C es una variable aleatoria que toma un valor cuando C vale 1 y otro valor cuando C vale 0. Entonces aquí sí se puede. Para la varianza no, pues, porque es otro animal. ¿Ok? Entonces me queda esto por la probabilidad de que C valga 0. Y ahora me lo traigo de ahí. ¿Cuánto vale? Aquí no lo terminé de despejar, ¿no? La esperanza de X cuadrado, dado que C vale 1, termina siendo igual ¿a quién? A la varianza, que es sigma cuadrado, más mu por P todo el cuadrado. Entonces meto esto aquí, lo voy a llamar asterisco, estrellita. ¿Sí? Ahora sí. Lo chévere es que voy para atrás como los árabes. Entonces esto me da, fíjense, sigma cuadrado más mu por P al cuadrado por la probabilidad que C valga 1, que es P. ¿Sí? ¿Y cuánto da la otra? 0 por 1 menos P.
¿Correcto? Buenazo. O sea que al final, toda esta vaina, ¿cuánto da? Da sigma cuadrado por P más mu cuadrado por P al cubo. Horrible, pero bueno, eso es lo que da. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a llamar a esto doble estrellita y nos venimos para acá. ¿Qué es esto? ¿Por qué esta zona? Ah, sí, porque me convocaron a una reunión justo ahora que no puedo ir. Ya. Esa campanita es así para mí como una pesadilla. Yo la oigo y digo, hay otra reunión. No, auxilio. Ajá. ¿De acuerdo? Ahora, la esperanza de x cuadrado ya me la sé. Esto da sigma cuadrado p más mu cuadrado p al cubo menos mu por p todo el cuadrado. Y bueno, puedo arreglarlo, ponerlo bonito, qué sé yo, pero eso es. ¿De acuerdo? Tengan cuidado cuando calculen varianzas, porque uno tiende a quererlas calcular como si fuesen esperanza. Y las tipas son bien diferentes. ¿Ok? La varianza no es un operador lineal y en nuestra cabeza, me parece que lo tenemos en las venas, que queremos que todo sea lineal y la varianza no es lineal. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que es un bicho diferente y tenemos que tener cuidado cuando lo calculemos. Y siempre empiecen por esa definición, es la esperanza de que cuando lo ponen en términos de esperanzas, probablemente no se equivoquen, porque la esperanza se les ha hecho común, ya debería estar como en sus conocimientos, ¿ok? Debería ser más intuitivo. Y la esperanza sí es lineal, que uno quisiera que todo fuese lineal en la vida y no todo es, pues. Pero nos han mal acostumbrado porque la integral es lineal. ¿Qué más hay lineal? Las transformaciones son lineales, que ustedes vieron transformaciones lineales. No quisiera que todo fuese lineal y a veces no son, pues, ¿no? Tienes cuadráticas, tienes exponenciales, tienes logarítmicas, hay otras cosas, pues. ¿Ok? Entonces tenemos la varianza de X y la esperanza de X. ¿Qué hora es? 2:52. ¿Hacemos un break? Sí, creo que lo necesitamos todos, ¿verdad? Denle, pues, a ver. Son las 2:52. Nos vemos a las 3:02. Buenísimo. Prendí la cámara de este lado, pero de este lado sí.
Comencemos. Bueno, voy a grabar y borro. ¿Ok? Vamos a hacer algo más difícil. ¿Ok? Porque esto facilito. Quiero demostrarles por qué es que, o sea, este teorema que hemos estado usando es precisamente el que se llama la propiedad torre de la esperanza condicional. ¿Ok? El hecho de poder calcular la esperanza de X a secas, incondicional, como la esperanza de la esperanza condicional. ¿Ok? Eso es lo que es la propiedad torre. Entonces ahora la vamos a usar para algo todavía más difícil. ¿Ok? Torre. Ahorita al final la enunciamos. ¿Ok? Para que no se vea tan fea la fórmula, porque ya la habremos usado. ¿Ok? Que aquí la fórmula en realidad requiere saber calcular el lado derecho, que es en lo que nos estamos concentrando. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a borrar aquí y vamos a hacer como que la parte B, ¿no? Aquí está todo limpio, como siempre, ¿ok? Para que lo tengan. Y ahora tenemos otra pregunta. Dice, calcule el valor esperado y la varianza de las ventas realizadas en dicha tienda en un periodo de 8 horas. ¿Cómo? ¿Variable de quién? Claro, depende del tiempo. Eso quiere decir que el número de clientes, a ver, vamos a llamar N. ¿Se acuerdan que habíamos definido N como el número de clientes que entraban en una hora? Ahora vamos a redefinirlo porque nos sirve el número de clientes que entran en un periodo de 8 horas. Entonces, si la tasa de una hora es lambda, la tasa de 8 horas es 8 lambda, exactamente. Y por cierto, si n era Poisson originalmente, el de 8 horas también va a ser Poisson. ¿Ok? Entonces, n es el número de personas que entran a la tienda en un periodo de 8 horas. ¿Ok? Y se sabe entonces que n es Poisson, parámetro 8 lambda. ¿Ok? Es decir, su valor esperado, para los que no se acuerdan, el valor esperado de una Poisson es la tasa, precisamente. O sea que esto sería 8 lambda. Lo quiero dejar por ahí porque nos va a hacer falta pronto. ¿Ok? ¿Cómo escribo las ventas? La voy a llamar B de ventas. ¿Ok? Es más, déjenme hacer un paso previo. Fíjense que pueden entrar un montón de clientes. Efectivamente, yo voy a llamar X sub I a lo que gasta. A ver, a lo que no, lo que gasta el cliente I. ¿Ok? Y fíjense que I va desde 1, 2, ¿hasta cuánto? Hasta N grande. ¿Ok? Mosca que N grande es aleatorio o no. Es aleatorio. ¿Correcto? Si yo me paro en la tienda y estoy ahí por 8 horas y cuento cuántas personas entran, yo estaría fijando ese valor de N.
¿Cuántas personas entran en un periodo de 8 horas? Yo las cuento en un determinado día y eso me va a dar un número. Si voy un día diferente, en otro periodo de 8 horas, muy probablemente voy a obtener una cantidad diferente. Claramente hay incertidumbre ahí sobre cuántas personas van a entrar. ¿Correcto? Bien, ¿quiénes son las ventas? ¿Cómo expreso las ventas en función de todas esas variables aleatorias? ¿Cómo? N por X. No. ¿Por qué N por X? Si X depende de Y. Correcto, es la suma. Es la suma desde I igual 1 hasta ¿cuánto? Hasta N grande, ¿lo ven? De lo que gaste cada cliente. Entendiéndose que esa XY podría valer 0 en el caso que los clientes no compren. Es la misma variable aleatoria X de antes, solo que ahora la estoy indexando en Y porque tengo N clientes. ¿Correcto? Entonces yo quiero calcular el valor esperado y la varianza de eso. Dime. Esto... Pero es lo mismo, ¿no? Porque 0 clientes daría 0. Es igual, pero el cliente 0 no existe, ¿no? Empezamos en 1. Exacto, y el número de clientes tiene que ser, bueno, sí, podría llegar 0 clientes, pero el cliente 0 de todas maneras no gasta seguro. O sea, es un 0. Creo que no hace falta, te puedes poner ortodoxo, pero creo que es innecesario complicarse. ¿Ok? Entonces yo quiero la esperanza de B, ¿no? Me piden la esperanza de B y me piden la varianza de B. ¿Cómo hacemos? Sí, ya vamos para allá. O sea, efectivamente lo que sí tenemos, lo ponemos aquí, lo que tenemos, lo que heredamos de la primera parte, que es, tenemos que la esperanza de XY, esta ya la calculamos, ¿no? ¿No? Nos dio mu por P. Y tenemos la varianza de XY también. Porque cada una, o sea, cada una de estas XY es la X de la primera parte. Son todas iguales, son idénticamente distribuidas. ¿Correcto? Son todos iguales esos clientes. ¿Cuántos había dado la varianza? Me lo soplan. Ah, la tengo aquí, ¿no? Casi. A esto había que restarle, dime, sigma cuadrado. Bueno, eso seguro se puede escribir más bonito, pero ok. Sigma cuadrado P más mu cuadrado por P por P menos 1. No me gusta P menos 1. Voy a poner un menos aquí. Sí, porque P menos 1 no es nada, pero 1 menos P es la probabilidad de fracaso, ¿no? Si tienes que sustituirlo con números, porque te doy números en el examen, es mejor que esté como 1 menos P a que esté como P menos 1. ¿De acuerdo? Está bien, ¿no? Es P cuadrado aquí. Tienes razón, ¿no? Ya. Bien, eso es lo que tenemos, ¿no? Eso es verdad para I igual 1, 2 hasta n grande. Entonces, ¿cómo calculamos la esperanza de B? ¿Será que me cabe aquí? Sí, hombre. A ver, aquí. ¿Cuánto vale la esperanza de B? Es la esperanza de toda esta broma, ¿no? La esperanza de una suma
es la suma de las esperanzas, siempre y cuando el número de términos no sea otra variable aleatoria. Porque si algo deberíamos haber aprendido es que el n, o sea, yo tengo la distribución de los xy's, o sea, el modelo de las xy's, y tengo el modelo de n. Entonces, el modelo de esa suma depende de los modelos de las xy's y del modelo de las n. O sea que la esperanza, a menos que yo tuviese la conjunta de todas las xy y n, esa esperanza yo no sé cómo calcularla. ¿Lo ven? Que es un bicho bien raro. ¿Lo ven? A ver, ¿cómo calculamos nosotros la esperanza de una función de dos variables aleatorias? ¿Qué necesitamos? No. ¿Cómo calculábamos la esperanza de una función, no sé, de x cuadrado más y cuadrado? ¿Qué necesitábamos? No la busque, no la busque. Es más, ¿cómo calcularon la esperanza de x por y? Porque de x cuadrado más y cuadrado todavía podríamos hacer trampa. De una función de dos variables, ¿qué necesitábamos? ¿Se acuerdan que les dije? Para la esperanza de x necesitamos la marginal de x. Para la esperanza de y necesitamos la marginal de y. Para una función de dos variables, ¿con respecto a quién integrábamos para calcular la esperanza de una función de dos variables? Con respecto a la conjunta de x y y. Aquí tenemos una función de las nx sub i y n además, o sea, es función de n más 1 variables. Y para colmo, n es aleatorio. O sea, se dan cuenta de la dificultad de la pregunta. Inclusive teniendo la conjunta de todas ellas es una asquerosidad. Porque cuando integro, o sea, cuando tengo que calcular la esperanza de una función de dos variables, ya tengo que hacer una doble integral o una doble suma para poder integrar sobre esa conjunta. Aquí son n más 1 y para colmo, para rematar, n grande es una variable aleatoria. O sea, qué desgraciada esta tipa. Miren qué fácil es. Entonces, la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas, pero aquí el número de términos es una variable aleatoria. Entonces eso no vale. Pero nos da la idea de que si yo fijo, o sea, yo me paro en la puerta de Saga Falabella por un periodo de 8 horas y cuento cuánta gente entra. En ese caso yo he fijado cuánto vale n grande. N grande en ese caso ya no sería una variable aleatoria porque yo ya observé, ya vi qué valor tomó esa variable aleatoria. ¿Ok? Entonces fíjense, uso la propiedad torre. Yo voy a decir, esta es la esperanza de la esperanza que voy a hacer dado n. Eso dice la propiedad torre. Si yo fijo n, si n ya no es aleatorio, yo esa esperanza sí la puedo calcular como la suma de las esperanzas. Y las esperanzas de las xy me las sé, pues ya la calculé. Entonces, ojo aquí, ¿este animal de aquí adentro es una variable aleatoria o un número? Es una variable aleatoria. Qué ronche. Pero esta es más, ni siquiera voy a poner, voy a mirarla de adentro nada más. ¿Me dejan? ¿Esa es una variable aleatoria o es un número? Una cantidad determinística.
¿Cómo? Es un número, ¿de acuerdo? Porque ya fijé. Y como ya fijé, esa gente ya compró, yo ya sé cuánto vale todo. ¿Ok? Entonces aquí yo sí puedo, fíjense qué chévere es esto. Van a ver qué fácil sale esto. Yo meto el n ahí, el n chiquito, ¿verdad? Porque eso es lo que significa condicionar ahí. Qué fino. Entonces esto me da la esperanza de la suma de i igual 1 hasta n chiquito de xy, dado que n vale n. ¿Y ahora qué? Falta una cosita antes. ¿Cuál es? Aquí tenemos que asumir que n es independiente de las x sub i. Eso en el contexto del problema que estamos viendo, un poquito tiene que, o sea, estamos asumiendo que una persona no se va a ir aunque hay un gentío en la cola, cosa que en mi caso sería mentira. Porque yo entro, veo, hay más de 3 personas y digo que vuelvo otro día, chao. No me interesa, ¿ok? Pero aquí tenemos que asumir eso para poder eliminar esta condición. Si yo elimino, o sea, si n es independiente de las otras, entonces yo puedo eliminar esa condición y efectivamente la esperanza de la suma sí es la suma de las esperanzas. Ahora sí puedo decir que esto es la suma de i igual 1 hasta n de la esperanza de las xy, que me la jalo de, ¿qué ponemos? Ponemos un asterisco rojo, ahí, de ahí me la jalo. Esto es igual a, ¿cuánto da? Bueno, es n veces, la esperanza de xy es siempre mu p para todo i, o sea que esto da n por mu por p. Claro, esta da mu por p para todo i. Lo está sumando n veces, da n mu por p. ¿Sí? Ya. Y entonces esta, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuál n? No, porque esta es función de n grande. Estamos adivinando, estamos champeando, pero champeando, dicen ustedes, ¿no? Ya. Voy a poner aquí, ay, 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 a ver. ¿Qué ponemos a esto? Lo podemos llamar doble asterisco porque se me acabó el espacio ahí. Doble asterisco es igual al valor esperado ¿de quién? De la esperanza. Escucha, eso no me va a caber. A ver, sí me va a caber. Esperen. Sí se puede, sí se puede. A ver. Muévete para acá. Y en realidad esto de aquí abajo no lo necesito. ¿Cómo? Ya. O sea que esto es, fíjense que es la esperanza de esa suma. Pero ahora la evalúo en n chiquita igual a n grande. Esa la calculamos, la de n chiquita, y nos dio n chiquita por mu por p. Entonces, esto es lo mismo que la esperanza de n grande por mu por p. ¿Ok? Fíjense, esta es función de n chiquita, ¿no? Es función de n chiquita. Y esto es un número. La función de n grande es colocar donde va n chiquita
n grande. Así se calculan esas esperanzas. ¿Ok? Entonces, esto es n grande. ¿Qué es aleatorio dentro de esa esperanza? N grande. O sea que mu por p es constante y me queda la esperanza de n grande. Y esa me la sé, ¿no? Y ya está. ¿Ok? Y esa es la esperanza de B, ¿lo ven? La esperanza de B es la esperanza de esa esperanza. Aquí estoy usando propiedad torre. A ver, vamos a poner en rosado. Ahí es donde estoy usando la propiedad torre. ¿Ok? Que no se las he probado. Les he enseñado a calcular el lado derecho de la propiedad torre. Todavía no saben por qué es que eso da la esperanza de B. Me lo están creyendo. ¿Sí? A ver, recapitulamos. Sí. A ver, ¿quién se atreve a decir cuál fue el primer paso? Definir las variables aleatorias, ok, pero ya. Después que nos damos cuenta que la B es una suma de un número aleatorio de variables aleatorias, o sea, suma de una cantidad aleatoria de variables aleatorias, ¿ok? Hay que condicionar. Hay que condicionar, siempre es así, ¿ah? Con respecto al número de términos. ¿Ok? En este caso hicimos n igual a n. ¿Sí? El segundo paso, ¿cuál fue? Calculamos la esperanza de la suma, dado que n es igual a n chiquita. ¿Correcto? ¿Y el tercer paso cuál fue? Calcular de la esperanza de la suma dado n. Ese fue el tercer paso, que consistió en evaluar la función de n chiquita en la variable aleatoria n grande. ¿Ok? Y ya entonces te queda una esperanza de una variable fácil, sacas las constantes para afuera y te da. ¿Ok? Dime, Hilary. Ok. ¿Puedo grabar esta pantalla para limpiarla? Ya. Ahora se guardó. Voy a borrar. ¿Puedo? Me espero un momentico. A ver, veo que entra copiando. ¿Me espero? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Puedo borrar? Ok. Ya. Acuérdense que la esperanza, lo que sí es verdad, la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. ¿Ok? Esto es cierto si n está fijo. ¿Ok? Y no es aleatorio, a eso me refiero aquí. ¿Ok? Es un operador lineal, eso es verdad. Pero la esperanza de una suma de un número aleatorio de variables aleatorias, esto no es verdad que es, porque además, fíjense lo que pasa. ¿Este resultado es un número o es una variable aleatoria? No, ¿por qué? Es un valor esperado.
No hay condición, no hay nada. Eso que está ahí me tiene que dar un número. Fíjense que nos dio n por mu. ¿Cómo que nos dio? Nos dio, ¿cuánto nos dio? Mu por p por 8 por lambda. Y todo el mundo está fijo. Es un número, ¿no? Este lado izquierdo es un número. Puede ser un número asquerosísimo, pero es un número. ¿Sí? Inclusive, yo podría no saberlo calcular, pero sigue siendo un número, no es aleatorio. ¿De acuerdo? Si yo aquí me voy de rolo de viva y digo esto es igual a la suma desde igual 1 hasta n grande de la esperanza de xy, esto de este lado es un número o es una variable aleatoria. Si se dan cuenta que es una función de n grande, porque estos son números, ¿no? Esto es aleatorio, ya fue, ¿no? Esto es una variable aleatoria. Y no puede ser, bueno, una variable aleatoria que siempre valga lo mismo es aburrida, no es una variable, o sea, no es una variable aleatoria, ¿no? Toma esa constante siempre con probabilidad 1, o sea, eso no sirve como variable aleatoria, no es aleatoria, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta por qué no se puede hacer, ¿no? Porque aquí el lado derecho sería aleatorio, el lado izquierdo yo espero un número y me da una cantidad aleatoria si hago esta cuenta. Eso no es verdad. Entonces, por eso es que debemos fijar n, o lo que es lo mismo, condicionar con respecto al evento n es igual a n. ¿Ok? Lo fijamos, usamos la propiedad de arriba y después la esperanza de eso dado n grande es lo que nos dio en n chiquita evaluado en n grande. ¿Sí o no? Entonces, a ver, otra vez. 1, que aquí tengo más espacio. Calculo la esperanza de la suma como función de n chiquita. ¿Ok? Cuidado con las mayúsculas porque aquí significan cosas, ¿no? Esto es caption sensitive. ¿Ok? 2. Defino, si quieren, la esperanza desde igual 1 hasta n grande de xy, dado n grande como la esperanza de la sumatoria desde igual 1 hasta n grande de xy, dado que n es igual a n, evaluada en n igual a n grande. ¿Ok? Y el tercer paso, ¿cuál es? Calculo la esperanza de la que sí es una variable aleatoria, que es esta. Calculo la esperanza de eso. ¿Ok? Que en nuestro caso nos dio mu por p por n grande. Entonces, mu por p ahí es constante, n grande es Poisson, parámetro 8 lambda, o sea que es facilito. Saca las constantes por fuera y te da mu por p por 8 lambda. ¿Qué era? Ajá, y, exacto. Para calcular que esto es la esperanza de B. Esto es lo que dice la propiedad torre, que no les he dicho por qué. O sea, hemos calculado el lado izquierdo aquí, ¿no? ¿Por qué es igual a la esperanza de B? Viene ahora, ya mismo. ¿Ok?
Pero fíjense que en todos los ejemplos hemos calculado la esperanza de la esperanza condicional. Nos hemos concentrado en eso. ¿Ok? Ahora, lo chévere del teorema es que te dice, bueno, calcular eso sirve porque te da la esperanza de esta variable que es la que quieres realmente. Quedó bien esta lámina. O sea, creo que es la lámina del día. Qué bueno que a los otros les queda esta lámina. También. ¿Sí? Correcto. Es que la que queremos, o sea, la propiedad torre dice esta cosa que está aquí. Necesito la variable aleatoria para calcularle la esperanza a eso. ¿Ok? Esta hoy es una buena clase para tratar de pasarla en limpio y escribirla para que ustedes la entiendan. ¿Ok? O de tratar de hacerla sin mirar. Y más que tratando de recordar, tratando de entender por qué hacen cada paso. ¿De acuerdo? Hay clases donde no hace falta hacer eso, pero hay otras donde vale la pena. Este argumento lo vamos a usar hasta la náusea. O sea, esto no los tenemos que aprender. O sea, casi que no se puede pasar el curso sin entender la clase de hoy. Es súper importante. ¿Ok? Porque vamos a estar condicionando siempre para un montón de cosas. ¿Ok? Porque simplifica un montón la vida. O sea, que hay cuentas que no se pueden sacar a menos que se te ocurra con respecto a quién condicionar. ¿Ok? Sacarlas from scratch, como dicen los gringos, o sea, desde cero, es prácticamente imposible en muchos casos. ¿Ok? Y condicionar simplifica, pero harto. ¿Ok? ¿Puedo borrar? Ya la guardé. Ya, buenazo. Como siempre, lo tienen todo escrito aquí en limpio. ¿Ok? Fíjense qué es lo que hicimos aquí al final. Ahí está, ¿no? Está todo hecho. Aquí está la propiedad. Ay, no calculamos la varianza de B. ¿Cómo se hace la varianza de B? Creo que la tengo hecha aquí al final, si no me equivoco. A ver, la tengo. No la puse. Sí, aquí está. Ya, pero la estoy haciendo usando la fórmula. Miren. Esta es la fórmula que usamos. ¿Ok? Ahora estoy llamando, bueno, hay dos variables, X y Y, estoy condicionando una con respecto a la otra. Fíjense que aquí la Y era la B compleja, ¿no? O era, por ejemplo, la X antes, porque la usamos para la X también. ¿Ok? La X dado C, ¿se acuerdan? O sea, aquí X y Y han jugado varios papeles ahí. Pero esa es la fórmula general y hay una fórmula para calcular la esperanza condicional. ¿Ok? Que es esta que está aquí, que se ve horrible. Yo no me la sé de memoria. Cada vez que necesito usarla, la busco. Pero, y no les voy a pedir que se la aprendan de memoria, pero sí tienen que entender lo que significa para poder usarla. ¿Ok? Ustedes ya han tratado varios bichos de estos, varios bichos matemáticos de estos. O sea, ustedes calcularon cosas como esta y cosas como estas. ¿Sí? Y calcular la varianza, fíjense que esto es una variable aleatoria, ¿lo ven? O sea que le puedo calcular la varianza a esa variable aleatoria. Y esta también es una variable aleatoria y la fórmula dice calcular la esperanza de eso y súmele la varianza a eso. ¿Ok? Es una fórmula asquerosa, gigante. Ahí calculé la varianza de B. No creo que me dé tiempo calcularla porque quiero hacer la demostración
de por qué es que ese lado derecho que hemos calculado tantas veces da la esperanza de la variable aleatoria simple. ¿Ok? ¿Por qué es que da? Y van a ver que no es complicado. ¿Ok? Estas dos fórmulas tienen que estar en su formulario porque bueno, esta se la van a aprender de memoria, que además se vuelve intuitiva después de un rato, y esta no se vuelve intuitiva nunca jamás en la vida. Hay que tenerla anotada y yo, digamos, soy capaz de deducirla, pero si ustedes pretenden deducirla en el examen antes de usarla, no van a resolver el ejercicio. O sea que tengan la fórmula ahí copiada. ¿Ok? Es una de esas que, bueno, que hay que sabérselo. Entonces, miren lo que hay aquí. Fíjense, nosotros hemos estado calculando esto que está del lado izquierdo ya en dos ejemplos, ¿sí? Y fíjense que lo calculamos exactamente como dice aquí. Si lo ven, esta primera línea debería hacérseles familiar ahora. Estoy poniendo el valor de la variable aleatoria por la probabilidad y nos hemos dado cuenta, ahora sabemos que esta tipa es función de X. Lo hemos visto varias veces. En un caso era función de C, de compra y no compra. En el otro caso era función de J, la ruta que tomaba, pero siempre ya eso nos quedó claro. O sea que ahora es función de X, ¿correcto? Y entonces aquí va la probabilidad de que X tome ese valor. Esa primera línea debería hacérseles familiar ya. Es lo que hemos hecho en los dos ejemplos. Fácil, ¿verdad? Ahora invoco lo que aprendimos antes, que ustedes dirán, pucha, esta clase parece que no tiene nada que ver. Estuvimos ahí calculando funciones de densidad condicional y me tuvo ahí que cuando Y está fijo, que cuando Y varía, que cuando... Y ahora no lo usa. Miren, aquí está. ¿Se acuerdan quién era esto? Esta era una esperanza condicional. ¿Qué valores toma? Fíjense que aquí X está fijo, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando lo calculamos, hicimos varios ejemplos de esto, ahí X estaba fijo y yo para calcular usaba lo que está dentro por la probabilidad de que tome un valor Y. Esto es esperanza condicional. ¿Sí? Entonces ahora lo meto todo junto. Si lo ven, estoy introduciendo esta cosa. A ver, déjenme. Esto lo estoy metiendo en el lugar de, o sea, esto, a ver, en el lugar de, ¿cómo hago? De esto. ¿Ok? En lugar de eso meto la suma y bueno, ¿qué me queda? Fíjense, la suma en X de la imagen de X por la suma en Y de la imagen de Y y meto todo adentro. Y por la probabilidad de que Y sea igual a Y, dado que X es igual a X, por la probabilidad de que X sea igual a X. ¿Y quién es esto? No, eso no. ¿Qué es esto? Esa es la conjunta, ¿lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? O sea que me queda Y por la probabilidad de que X sea igual a X, Y sea igual a Y, sumada sobre toda la imagen, ¿no? La imagen de todo el mundo, allí. ¿Eso qué es? Por definición, es la esperanza de Y, ¿no? ¿Sí o no? Eso es como calculábamos la esperanza de Y usando la conjunta de X y Y. Acuérdense que Y lo puedo ver como una función de dos variables que manda X y Y a una sola, lo mando a Y. ¿Correcto?
O sea que todo lo que hemos estado calculando hoy es verdad, que es igual a la esperanza de las ventas, es igual a la esperanza del tiempo de viaje entre la ciudad A y la ciudad B. Todos esos cálculos que hicimos son verdad. ¿Ok? O sea, sí son la esperanza que queríamos calcular. Esto es el caso discreto. El caso continuo es lo mismo. Sustituyan las sumas por integrales y las funciones de probabilidad de masa condicional por sus equivalentes densidades, y es la misma demostración. ¿Ok? Pero la cosa es que nos concentramos en calcular un lado de la esperanza, de la propiedad torre, y eso nos dice que eso es la esperanza que queremos, ¿no? Que es la esperanza de la variable independientemente de cuál sea la condición, de la incondicional. ¿Ok? ¿Sí me creyeron ahora? Ya. Bueno, esta demostración no hace falta que se la aprendan, pero sí hace falta que la entiendan una vez para que me crean que sacar la cuenta condicionando es lo mismo que calcular la esperanza de la variable aleatoria incondicional. O sea, la esperanza de las ventas independientemente de cuánta gente entre a la tienda. Y de la esperanza del tiempo de vuelo, del tiempo de viaje entre la ciudad A y la ciudad B, independientemente de qué ruta decida tomar la empresa. ¿Ok? ¿Sí entienden la pregunta que se les hizo en cada ejemplo, no? ¿Sí? 3:43. Déjame tomar la foto. Ya. Aquí está la demostración de la varianza condicional. ¿Se acuerdan que tenían dos términos asquerosos, no? Tenían el primer término, era este. O sea, les recuerdo que la varianza de Y, habíamos dicho que era la esperanza de la varianza de Y dado X más la varianza, me la estoy copiando de los dos términos, yo no me la sé, de la esperanza de Y dado X. ¿Ok? ¿Quién es esto? ¿Qué significa la esperanza de la varianza de Y dado X? ¿Qué es la varianza de Y dado X? ¿Es una variable aleatoria o es un número? ¿Cómo que no la hemos sacado? Es una variable aleatoria y como tal, pues tiene sentido calcularle una esperanza. ¿Ok? Entonces la esperanza, fíjense que aquí, ¿qué estoy usando aquí? La definición de varianza condicional, o sea, tengo el dado X ahí pegado, pero es la definición de varianza. Y ya lo tengo como una esperanza, la esperanza de una resta es la suma, es la resta de las esperanzas. Y ya, ¿no? Porque aquí estoy usando la propiedad torre aquí, que me da la esperanza de Y cuadrado, y aquí, bueno, queda lo que queda. Es la esperanza de la esperanza cuadrado de Y dado X. Que afortunadamente se cancela con un término que aparece en el término de abajo. ¿Ok? O sea que queda efectivamente lo que tiene que ser la esperanza de Y cuadrado menos la esperanza cuadrado de Y. ¿Ok? No pretendo que se aprendan esta demostración, solo que vean que es verdad, que la fórmula está buena, por eso está aquí. ¿Ok? Y que la pueden entender. O sea, independientemente de que o sea, a ver, en este curso, a pesar que todos opinan lo contrario, yo solo hago demostraciones que sean constructivas. ¿Ustedes saben lo que es una demostración constructiva? Bueno, es una demostración que te sirve para resolver los problemas. Porque esto que estamos haciendo en esta demostración, para probar que la fórmula es la que es exactamente el razonamiento que tenemos que hacer para calcular cualquier varianza
en el futuro. ¿Ok? Condicionando. Es el mismo razonamiento. Yo tengo que entender las partes de esta demostración para saber qué tipo de animal es en cada paso. ¿Ok? Los invito, ya sé que son las 3:47, pero nos falta hacer el cierre. Esto, voy a borrar aquí, ya grabé. Aquí está calculada la varianza de B. Traten de hacerla. Es tremendo ejercicio. ¿Ok? Traten de hacerla, porque así se van a dar cuenta si entendieron la clase de hoy o no. O sea, primero revisen lo que hicimos con la esperanza de B, entiéndanlo, y después enfréntense a la varianza de B, y aquí está resuelto como se debe resolver, ¿ok? Para que se vayan entrenando y ahí da. Aquí hay un ejemplo que puse en un examen. Si quieren, mañana comenzamos. ¿Que lo tomaste o no? Lo puse. Ya, sí, José Miguel se molestó conmigo como una semana por este ejemplo, porque le dañaba la computadora en el ejemplo. Me decía, eso es pavoso, me vas a dañar la computadora. Bien científico el comentario. Bueno, pues ahí tienen otro ejemplo. ¿Qué aprendimos hoy? O sea, que pueden practicar con ese si quieren también, ¿no? Si hay dudas me preguntan. ¿Qué aprendimos? La propiedad torre. Bueno, la propiedad torre es la generalización de la ley de esperanza total. ¿Ok? O sea que fuimos desde la ley de probabilidad total a la ley de esperanza total y de la ley de esperanza total a la propiedad torre. A la hora del té, aquí entre nos vamos a olvidar de todo ese camino y vamos a usar siempre la propiedad torre. ¿Ok? Lo que pasa es que yo creo que si uno explica la propiedad torre de una vez parece magia negra y no se entiende. Fíjense que hasta en el último momento tuve que invocar lo que habíamos visto de funciones de densidad condicional, porque si no, no se entiende esto bien. Entonces, en realidad, hoy vimos la propiedad torre de la esperanza condicional. ¿Ok? Uno de los teoremas más útiles en modelaje probabilístico. ¿Ok? Condicional. La vamos a usar un montón, tanto en procesos de Poisson como en cadenas de Markov. ¿Ok? O sea, es fundamental. ¿Ok? Entonces, mañana creo que comenzamos a utilizar esto para probar algunas propiedades del exponencial. Voy a aprovechar para repasar la exponencial, que algunos de ustedes no la tienen fresca probablemente, y vamos a comenzar con propiedades del exponencial. ¿Okay? La exponencial es la variable aleatoria más importante para los ingenieros industriales. Es la vida nuestra es eso. Entonces, pues bueno, hay que saber más propiedades que las que nos enseñaron en estadística y probabilidades. ¿Ok? Listo, gente. Gracias y nos vemos mañana. Lo de Perusal lo cuelgo mañana después de la clase. Aunque en realidad ya terminamos, entre comillas, esperanza condicional, lo podría colgar ahora si quieren, para que tengan un día más. No, terminaría el martes al final del día. Igual, sí, claro, igual. Pero se los puedo colgar hoy si quieren empezar de una vez. Yo creo que va bien yo creo que va bien que ustedes asimilen la teoría hoy antes de ponerse. Yo por eso les bloqueo las cosas. Porque si no, ustedes se van derechito al ejercicio y eso va derechito al fracaso. ¿Ok? Porfa, hoy, lamentablemente, los horarios quedaron así pegados. A mí me gusta que haya 3 o 4 días entre una clase y la otra, porque es como mucho que digerir. Entonces, hoy lamentablemente tienen que, por favor, espero que tengan unas horas para asimilar esto, digerir esto, y entonces mañana comenzar.
No se enfrenten a los problemas de una vez. Si hoy no tienen tiempo y el tiempo lo tienen el miércoles para hacer la digestión, ¿ok? Entonces no miren los problemas hasta que hayan hecho la digestión, ¿ok? Traten de dedicarle el tiempo a entender lo que está pasando. De verdad es mi consejo, ¿ok? Vale. Gracias, chicos. Hasta luego.